Buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresa Blasco. Voy a presentaros esta tarde a nuestra ponente del webinar titulado "Cómo mejorar los procesos de comunicación y aprendizaje con Visual Thinking". Este webinar, como sabéis, está enmarcado dentro del programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica y os lo ofrecemos como complemento a la formación que ya estáis recibiendo a través de nuestra plataforma. Antes de empezar, me gustaría saludar a todas las personas que nos siguen, no solo desde España, sino desde otros 9 países de Latinoamérica. Como sabéis, la dinámica del webinar es que al final de la charla, Noemí contestará a las preguntas que hagáis durante su intervención. Si os parece, paso a presentaros a nuestra ponente de hoy. Su nombre es Noemí Vico. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios EOI. Coach ejecutivo y de equipos, nivel PCC y mentora de coaches por la International Coaching Federation. Es máster en prevención de riesgos laborales en la especialidad de ergonomía. Y ahora mismo está estudiando un grado de psicología. Está además certificada en diferentes herramientas y metodologías como programación neurolingüística, The Leadership Circle, MBTI, roles de Belbin, DISC, disciplina positiva para organizaciones, indagación apreciativa, comunicación no violenta, entre otros. Tiene más de 15 años acompañando a personas, equipos y organizaciones en el desarrollo de su talento y transformación a través del autodescubrimiento y el entrenamiento de sus habilidades personales y profesionales. Además, es consultora, docente, coach, conferenciante y escritora. Autora además de varias publicaciones, entre ellas Modelos organizativos y nuevas formas de trabajo, coautora del libro Carrera y requerimientos personales del profesional de marketing en un entorno global y colaboradora en diversas publicaciones como Pon un coach en tu vida. En fin, más que acreditada, Noemí, para contarnos lo que nos vas a contar esta tarde. Una vez más, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros esta tarde con este webinar y que ayudes a nuestros alumnos a indagar más sobre estos temas. Un lujo tenerte otra vez, Noemí. Gracias. Sí, un placer estar otra vez aquí contigo, especialmente, que da gusto reencontrarme, aunque sea así online. Y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas los que estáis ahora y veréis después también el webinar en diferido. Antes de enseñaros la presentación, me gustaría enseñaros este artilugio que tengo aquí en las manos, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de algunas cositas del cerebro. Y hoy que vamos a hablar de Visual Thinking, vamos a intentar entender la relación que puede haber entre estos dibujos, representaciones gráficas sencillas, con este órgano tan maravilloso y apasionante que todos y todas tenemos. Cuando dibujamos, activamos muchísimas áreas cerebrales, con lo cual vamos a ver que es una actividad que para todas las edades, que nos puede ayudar a ejercitar nuestro cerebro permanentemente. Vamos a ver algunos ejemplos de uso. Os voy a intentar enseñar, bueno, pues diferentes focos de trabajo. Y si os parece, voy a poner la presentación, ¿vale? Teresa, pongo la primera, ¿vale? Ah, mira, sale bien ahora. Muy bien. Bueno, la idea del webinar de hoy es que cualquiera de nosotros, nosotras como docentes, como consultores, como padres, como madres, y en general cualquier persona que quiera mejorar su comunicación y su aprendizaje tenga una herramienta más en sus manos. ¿Para qué nos va a servir esto del visual thinking? Bueno, pues vamos a ver exactamente qué es. También veremos qué impacto puede tener en nuestra comunicación, en la formación, en el aprendizaje y en otros aspectos. Aprenderemos a dibujar los elementos básicos, así que os invito a que busquéis un rotulador. Os recomendaría un rotulador de color negro y un rotulador tipo marcador o tipo pincel para que podamos hacer los efectos. Y vamos a ver cómo con varios trucos sencillos podemos cualquiera, sin saber dibujar o tener grandes dotes artísticas, podemos utilizar esta herramienta.
También veremos metáforas y plantillas que vamos a crear en base a esos elementos básicos y luego después algunos casos de uso, ¿vale? Me gustaría que vieseis en qué entornos reales podríamos utilizar esta herramienta tan transversal. Como docentes, además, eh, y esto lo suelo decir muy a menudo, como docentes, como padres, como profesionales, tenemos la oportunidad y tenemos la responsabilidad de dejar un gran legado educativo a nuestro alrededor. También tenemos esa oportunidad y esa responsabilidad de dejar de una forma más sencilla el conocimiento a las personas que vienen detrás de nosotros. Y en este mundo que vivimos de incertidumbre y de neurodiversidad, también es importante esta herramienta para que fomentemos la inclusión a nuestro alrededor. Algo que transmite también el visual thinking es esa cultura de educación a lo largo de toda la vida. Parece que solo dibujábamos cuando éramos niños, pero al final es un ejercicio que nos puede ayudar durante toda nuestra vida a fomentar el pensamiento lateral, la creatividad y el aprendizaje, con lo cual vamos a ver un poquito qué es esto de visual thinking o de pensamiento visual. Que es, al final, el visual thinking o el pensamiento visual tiene un objetivo de comunicación y de aprendizaje, y no es una actividad artística. Por eso os decía que da igual que no sepamos dibujar, porque se trata de que simplifiquemos la realidad con formas muy sencillas que nos permitan, mientras estamos hablando, estar representándolo sin perder la conexión con el resto de personas y que también nos permita que con una rapidez y sencillez máxima podamos transmitir información. ¿Quién empezó a hablar de esto? Hace unos cuantos años, en 1969, Rudolf Arnim en Alemania, un psicólogo alemán, decidió en una de sus conferencias presentar todas las investigaciones que había hecho sobre el pensamiento visual. Y fue el momento en el que apareció esta palabra. ¿Qué decía Rudolf? Que cuando hacemos pensamiento visual, estamos utilizando los dos hemisferios del cerebro. Tradicionalmente hablamos de un hemisferio más lógico, más matemático y de otro más artístico y creativo, aunque ya sabemos y la neurociencia ya nos ha dicho que esa división no es tan férrea, sino que hay muchas conexiones entre los dos hemisferios. Pero lo que nos decía Rudolf es que cuando pensamos visualmente, estamos con un lado del cerebro sintetizando, extrayendo lo más interesante de la información y por otro lado lo estamos expresando. Con lo cual se genera una actividad holística de todas las partes del cerebro que hace que lo ejercitemos especialmente. Imaginad lo interesante que puede ser esto para personas mayores, para entrenar esas habilidades cognitivas y lo interesante que puede ser en niños, ya que puede ser una forma en la que ellos, ellas puedan estudiar, fomentando esa actividad de los dos lados. Él hablaba también de que en los distintos momentos de desarrollo de nuestro cerebro podemos incluir diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, a los niños más pequeños el grafismo creativo en esa etapa previa a que aprendan a escribir y quizá en la etapa adulta nos sirva para conseguir sintetizar toda la información que nos llega por diferentes canales. Cuando yo estudié publicidad hace unos cuantos años, hablábamos en teoría de la imagen del efecto de superioridad de la imagen, que dice y demuestra científicamente que cuando le explicamos algo a alguien, a los 3 días solo se acuerda del 10% de lo que le hemos dicho. Imaginad la insistencia que hay que hacer en algunos temas en concreto. ¿Qué pasa cuando a nuestra explicación le añadimos, además de las palabras, algún elemento gráfico? A los 3 días conseguimos, mirad la diferencia, un 65% más de probabilidad de recuerdo. Esto revolucionó de alguna manera el mundo de la imagen, de la publicidad y muchas otras disciplinas, porque efectivamente ayudaba a que los mensajes se recordaran. Y, y además hacía que también fuesen más atractivos. ¿Para qué podemos usar entonces este visual thinking? Tenemos múltiples utilidades que en general nos van a servir para aumentar la atención
Cuando estamos dibujando, estamos en el aquí y en el ahora, o cuando estamos viendo dibujar a otra persona, estamos esperando ese efecto sorpresa de qué es lo que va a dibujar en este momento. Y de hecho dicen que una de las emociones con las que más aprendemos es la sorpresa. También mejoramos el recuerdo porque siempre es más fácil recordar una foto, una imagen que muchas palabras. Eso, al final, combinado con otros procesos ejecutivos del cerebro, nos va a ayudar a mejorar el aprendizaje al completo. Y al mejorar el aprendizaje al completo nos va a hacernos sentir más capaces y más motivados, motivadas para seguir adelante. También esa sencillez nos puede ayudar a favorecer la comunicación. Estos días hablaba con un profesor de grafismo creativo y me acuerdo que él me decía, a los niños pequeños, además de dibujar con ellos, hay que ofrecerles diferentes materiales para que ellos, ellas vayan eligiendo, vayan creando lo que consideren que puede ser más interesante. Y me decía, ¿no te das cuenta que como adultos en las organizaciones siempre buscamos personas proactivas, creativas, que tomen decisiones, que evalúen las posibilidades y nos cuesta encontrarlas? Y qué fácil es fomentar ese tipo de competencias, de capacidades y de habilidades en los niños, simplemente dejándoles una caja de rotuladores y libertad para que decidan qué utilizar, qué no y cómo. Al final hay funciones ejecutivas del cerebro importantes, toma de decisiones y creatividad que está presente desde aquí. Lo que parece inocentemente un juego de dibujo tiene bastante trasfondo. Además, el grafismo creativo, esos garabatos que hacen los niños cuando son pequeños, es su primera forma de expresión junto al llanto y al balbuceo. Y poco a poco esos garabatos van incorporando otros elementos que enriquecen también su comunicación y que si entrenamos bien les van a servir para poder después aprender a escribir lo mejor posible. Cuando hablamos de visual thinking en el aula, nos puede servir muchísimo y hay muchas tesis doctorales que lo apoyan, perdón, con niños que tienen dificultades con procesos comunicativos o de atención, alumnos con TEL, con TEA, con TDAH, que tengan dificultad para esos procesos cognitivos les puede ayudar mucho. Por ejemplo, el hacer dibujos por pasitos, primero esto, después esto otro, favorece muchísimo en casos de déficit de atención. Imaginad también cuando hay un problema con el lenguaje, imaginamos una persona con dislexia, un niño o un adulto, el que pueda, aparte de utilizar palabras y letras, poder utilizar imágenes, les hace motivarse muchísimo más con la tarea y que no pierdan esa ilusión con seguir avanzando con el aprendizaje. Además, dibujar de esta manera sencilla y sintética ayuda a entrenar la metacognición, es decir, cómo cada uno aprende. Cuando yo dibujo mi propio esquema, cuando me invento mi forma de organizar la información por bloques visualmente, de alguna manera estoy aprendiendo a aprender. Y esto es una de las cosas que más vamos a necesitar en nuestra vida adulta, y más sabiendo que vivimos en entornos de alta incertidumbre en los que todos y todas vamos a tener en nuestra vida varias carreras profesionales. Cuando yo encuentro mi propia manera de aprender, de hacer mis esquemas y mis apuntes, estoy trabajando en esta metacognición. Más cosas que podemos tener en cuenta o para qué de este visual thinking también nos van a servir como metodologías activas, ¿vale? Lo utilizamos mucho, por ejemplo, en las programaciones basadas en proyectos. Cuando trabajamos con FP, por ejemplo, lo hacemos mucho desde el paradigma del design thinking, del pensamiento de diseño, que lo que hace es resolver problemas complejos, adaptativos, utilizando varias herramientas que son todas visuales. También nos va a ayudar con las rutinas de pensamiento y también ayuda a comprender mejor las estructuras y las secuencias de la información. Al final ayuda a que esos esquemas visuales eh, sean la manera de encontrar esa estructura subyacente de todo el contenido que damos en nuestras sesiones o de todo el contenido de información que tenemos en el día a día de nuestro trabajo. Estos esquemas tan visuales es como si nos enseñasen la esencia
del aprendizaje todo el tiempo. Otra de las cosas, y os la adelantaba un poco al principio, es ayudar al rendimiento mental. En ese momento en el que estamos con los dos lados del cerebro a tope, sintetizando, pensando, resumiendo y por otro lado expresando, buscando la manera de hacerlo sencillo, estamos fomentando ese rendimiento y además nos va a ayudar a cuidar la atención, la memoria de trabajo, esto con estos datos con los que estamos ahora mismo trabajando, los que estamos trasladando a dibujo y funciones ejecutivas. Como veis, os decía antes, el simple hecho de dibujar a cualquier edad nos puede ayudar muchísimo a nosotros y a las personas que tenemos delante para que nos puedan comprender mejor. No sé si sabéis que hay 5.000 idiomas en el mundo, más de 5.000. Con el dibujo todos y todas podemos entendernos de alguna manera. De hecho, las primeras manifestaciones se dieron en la cueva de Altamira, por ejemplo, manifestaciones de humanidad en las que ya se representaban escenas de la vida cotidiana que ayudaban también a enseñar a otras personas los posibles peligros o cómo se cazaba o cómo era la vida en ese momento. Hasta aquí parece muy interesante y ahora vamos a empezar a hablar de los elementos del visual thinking. Es el momento ideal para que si tenéis unos rotuladores los utilicéis para las actividades que os voy a ir mostrando. Os voy a ir enseñando algunos dibujos que podéis ir copiando mientras os lo cuento, pero la idea es que vamos a ver los elementos por separado, las pequeñas cosas que componen el visual thinking y después los vamos a mezclar en composiciones con ciertas estructuras que nos ayudan a tomar decisiones, a generar contenidos, a analizar información, a priorizar, a planificar. Tenemos múltiples opciones de uso, ¿vale? Un minutito y tenemos rotuladores, puede ser también un bolígrafo. Y lo primero que quiero que hagamos es que quienes estéis conectados, conectadas, dibujéis un círculo, un cuadrado, un triángulo, una raya, un punto y un garabato. Círculo, cuadrado, triángulo, raya, punto, garabato. No hace falta que esté perfecto, que los ángulos sean de 90 grados o de 45, da igual. Lo tenemos. Cuando tenemos estos dibujos tan sencillos, quiero que nos demos cuenta que todas las representaciones gráficas que vamos a hacer con Visual Thinking simplemente son combinaciones de esos elementos. Combinaciones de esos elementos a los que le vamos a dar un toque especial, que van a ser los efectos. Veis que en esta imagen hemos utilizado un rotulador gris de diferentes formas para dar efecto a ese corazón. En la parte superior tenemos un corazón que brilla, que emite unos destellos o que es un elemento al que le queremos dar especial importancia. En la parte inferior tenemos un corazón en el que probablemente la luz esté dando de un lado, por eso tenemos una sombrita muy pegada al lado derecho, o un corazón que esté como en dos dimensiones y por eso tiene sombra a todo alrededor, ¿vale? Veis que con simplemente un poquito de efecto muy sencillito y formas muy sencillas, podemos trabajar ya con los elementos de Visual Thinking. Para esta parte os recomiendo un rotulador más clarito, podéis utilizar tipo pincel o un marcador, ¿vale? Y si os fijáis, lo que hacemos, fijaos en esta imagen, lo que hacemos es una línea negra muy sencillita y la línea de sombrita gris muy pegadita, ¿veis? Muy pegadita a un lado y el efecto es darle un poquito de volumen. Lo tenemos, primer elemento de la facilitación gráfica del Visual Thinking serían los efectos, ¿vale? Esta sombrita que le hemos colocado aquí, por ejemplo, o el pelo que está hecho con, bueno, como con un estampado de rayas, ¿vale?
El segundo elemento que tenemos en Visual Thinking y que podemos trabajar son las personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos también de emociones y de movimiento, porque simplemente poniendo los ojos mirando hacia un lado, hacia otro, hacia abajo, podemos incluir muchísima información. Por ejemplo, dos personas que se miran y se están hablando o no, dos personas que se miran y tienen la boca abierta o tienen la boca cerrada, también podemos customizar de alguna manera y podemos optar por diferentes formas de diseñar el cuerpo humano. Si os fijáis en las imágenes, y os invito a que copiéis y practiquéis, tenemos muñequitos sin cuello, los podemos hacer con cuello, con el cuerpo más cuadrado o menos, con pelo, sin pelo, con cuerpo de estrella, con cuerpo más alargado, con cuerpo de alguna otra forma. La idea es que busquemos nuestro estilo y como veis, en casi todos tenemos ojos de rayitas rectas, pero en el de la derecha, cuando hablamos de algunas emociones, pues podemos cambiar un poco esos ojitos para que se comprenda bien qué es lo que queremos decir. Veis que añadimos algún efecto alrededor de la cabeza para hablar de emociones. Mis hijos que tienen ahora 5 años, desde los 4 más o menos entienden las emociones que aparecen en estos dibujos. Ha habido veces que he hecho experimentos con ellos para ver hasta qué punto eran entendibles y ellos ya me dicen cuando lo ven, esto es estar triste o estar enfadado y si no lo entienden me suelen preguntar, ¿vale? Pero veis cómo añadiendo también algo de información alrededor de la cabeza, podemos con un dibujo muy sencillo y muy rápido expresar algo a nuestros hijos o cuando estamos dando, impartiendo una formación a alguien. Si os fijáis, las manos, los codos también nos pueden ayudar a dar determinada información, como pueden darnos determinada información también las rodillas, ¿vale? Como veis aquí, tenemos los bocadillos para hablar de algo. También colocando las manos de una determinada manera podemos expresar mucho, aunque el muñequito solo tenga ojos. Y hay elementos muy sencillos con los que podríamos representar metáforas más, más complejas. Por ejemplo, el dibujo de la izquierda podríamos hablar de una conversación de incomprensión, porque hay alguien que está hablando y hay alguien que no está comprendiendo. O en el lado derecho tenemos a alguien en una montaña como símbolo quizá del éxito, del objetivo conseguido, del logro, junto a una persona que está aburrida o con sueño o desconectada de lo que está pasando, ¿vale? Probad, no sé si seríais capaces de dibujar estas cosas, me imagino que sí, más o menos, ¿vale? Es interesante que vayáis intentando mientras vamos hablando. Y que nos demos cuenta cómo podemos, uniendo varios elementos, generar un significado un poco más complejo. Si las personas, las emociones son elementos interesantes, también es interesante darnos cuenta que el visual thinking no es solo dibujar, ¿vale? El saber escribir, tener una letra más o menos legible, nos va a ayudar mucho a hacernos entender. Y cuando tenemos mucho texto, es muy útil que utilicemos contenedores de texto. ¿Qué son los contenedores de texto? Esos espacios donde vamos a ir incluyendo y separando los diferentes conceptos y las diferentes informaciones. ¿Algún ejemplo de contenedores o de cajas? Pues tenemos por aquí la típica banderola, esa es una banderola recta muy sencillita. Cuando aprendáis a hacer esta y la hagáis muy rápido, podéis complicarla un poco o redondearla un poco también y nos puede servir para títulos, para marcar textos que avisen de un punto importante en la explicación. También tenemos distintos tipos de bocadillos tipo cómic, veis que en todos les añadimos su sombra. De hecho, cada post-it de estos es una caja parecida a una foto Polaroid. Y también podríamos usar, pues como veis en el dibujo de la derecha, tipo cuaderno cuando estamos haciendo anotaciones o tipo cartel atornillado en la pared o tipo post-it, ¿vale? La idea es que las cajas ayuden a delimitar conceptos o a delimitar todo lo que conlleva una determinada definición o un determinado tipo de cosas. También nos puede ayudar a separar las fases de un proyecto.
La idea es que los elementos de cada una de las fases queden acotados en esas cajas que vamos a estar utilizando. Y algo que nos pasa algunas veces es que dibujamos la cajita y después cuando escribimos dentro nos damos cuenta de que no cabe lo que estábamos escribiendo, ¿vale? Y de repente empezamos y se nos queda el último espacio un poco justo. Aprendizaje interesante, primero escribimos los textos y después les hacemos la caja alrededor, ¿vale? Para asegurar que queda todo perfecto en el tamaño. Cuando queremos conectar información o queremos hacer enumeraciones, también podemos utilizar elementos muy sencillos como son las flechas. Estas flechas pueden estar uniendo unas cajas a otras. Esas fases que habíamos dibujado pueden realizar un poco la secuencia. O cuando hablamos de ventajas y desventajas, pasos a seguir, checklist de cosas a tener en cuenta, podemos utilizar las viñetas. Y ahí tenéis un ejemplo de algunas muy sencillitas utilizando algún tipo de icono que nos puede recordar o no al tema del que estemos hablando, pero que ayudan a que visualmente cualquiera que lo vea sepa que es una ventaja y un inconveniente o cuáles son unas características de algo, ¿vale? Tenemos las cajas para agrupar información, las flechas para conectar una información con otra y las viñetas para las enumeraciones. Y antes os hablaba de la caligrafía o del lettering, que está más de moda decir ahora lettering, y lo importante aquí no es hacer un lettering muy difícil o muy artístico, sino hacer un lettering muy legible, muy sencillo. Si os fijáis en estas letras, son todas de palo seco, es decir, sans serif, todo recto, sin mucha floritura y además de carácter bastante sencillo. Se puede utilizar algún efecto con las letras y con los números. Como veis en el ejemplo del 1, hemos utilizado un trazo más grueso mezclado con un trazo más finito y también podemos dibujar palabras. ¿Cómo dibujamos palabras? Pues utilizando las letras para dar significado. ¿Veis ahí alto o crece? Si leyésemos esa palabra en otro idioma, quizás seríamos capaces de adivinar qué significa simplemente por la forma. Igualmente, y esto en todos los elementos, el grosor del trazo y el tamaño de la letra nos puede ayudar a jerarquizar la información, lo que engloba un título, lo que engloba un apartado, igual que lo podríamos hacer con códigos de colores. Si os fijáis en la imagen, el título es más grande, con un trazo más grueso, y después, según vamos bajando en la jerarquía de la información, nos encontramos con líneas más finas y letras más pequeñas. ¿Vale? Tenemos ya personas, movimientos, emociones, tenemos los efectos también, tenemos las cajas, las flechas, las viñetas, también ahora tenemos la caligrafía y quizá el último elemento, y yo creo que uno de mis favoritos, porque es infinito, es el de los símbolos. Es muy interesante que cada uno de nosotros, nosotras, como profesionales, pensemos en cuáles son las típicas palabras que utilizamos habitualmente para explicar cosas y que busquemos la manera de representarlas. Y yo recomendaría que tuvieseis como un pequeño diccionario visual con diferentes imágenes de las que uséis. Esto os va a ayudar a que en un momento dado en el que queráis explicar algo con dibujo rápido, os salgan prácticamente automáticos. Ejemplos de esto, pues podríamos dibujar una idea con una bombilla o podríamos dibujar la conexión entre dos cosas con un enchufe o el mensaje hacia alguien con un sobre, los pasos para llegar a un sitio con esos pasitos y ese camino punteado o esa oportunidad, o esa persona que abre la puerta y nos saluda para que vayamos hacia allí, o esa pieza que es la que encaja en el puzzle, o es la pieza que nos falta en nuestro plan, o lo que forma parte de lo que estamos haciendo. La regadera, que puede simbolizar el desarrollo, el crecimiento continuo, la necesidad de aprendizaje, de alguna manera de nutrirnos de nuestro entorno, o el reloj que nos avisa del tiempo, de las fechas y que también podemos utilizar para múltiples usos. Como veis, los símbolos van a añadir significado. Cuando veáis ahora todo junto en las plantillas lo comprenderéis mejor, pero la idea es
que podamos representar conceptos un poco más complejos, incluso utilizando imágenes muy sencillas. Fijaros la imagen tan sencilla del enchufe. Es una imagen que cualquiera podría hacer y que a la vez cuando lo vemos nos da esa información de efectivamente de conexión. ¿Algún símbolo más que podemos utilizar? Hablo así un poquito para que podáis ir copiando si queréis. Algún símbolo interesante más, pues puede ser el medir con una cinta métrica o el comprar con un carrito de la compra y si no queda suficientemente claro le ponemos la flechita hacia adentro. También el logro, la victoria, el objetivo conseguido con esa copa que además la hemos puesto que sea brillante y llamativa, le hemos puesto unos destellos y podemos hablar de lo seguro o no seguro que es algo, simplemente con este candado, cuando estamos explicando o aprendiendo algo. Al hilo del logro y de conseguir objetivos, también tenemos esa medalla de número uno o tenemos ese cohete que nos lleva hacia las nubes, hacia esos logros que queremos conseguir, o incluso el mapa del tesoro, la planificación de nuestros logros, nuestros objetivos, nuestros tiempos, nuestras tareas, y a veces que nos puede incluso servir para explicar cuál es el roadmap, cuál es el proceso que debemos llevar a cabo para conseguir algo, ¿vale? Veis que son dibujos muy sencillos, los de antes eran más sencillos aún. En la medida en la que vamos practicando, vamos ganando también psicomotricidad fina, que últimamente no escribimos mucho a mano, escribimos más a ordenador, nos ayuda a entrenar. Primero es importante dibujar en pequeño para entrenar muñeca y cuando ya tenemos controlada cómo dimensionar cada uno de los elementos en pequeño, nos lo podemos llevar a gran tamaño. Y en el gran tamaño vamos a estar moviendo la muñeca y también moviendo el codo y eso nos va a proporcionar también, pues quizá nos va a generar más dificultad, pero nos va a dar posibilidades de hacer composiciones mucho más grandes. Como veis, tenemos un par de rotuladores y elementos muy, muy, muy sencillos que nos ayudan a explicar cosas que pueden no ser tan sencillas. Y además que visualmente son muy agradables. Cuando estamos en un aula y empapelamos todas las paredes de las imágenes de lo que hemos ido trabajando, en muchas ocasiones los alumnos, las alumnas acaban haciendo fotografías a todo. Y es una manera también en esa visita al museo de lo que se ha trabajado, de hacer un recordatorio de todo lo que ha ido sucediendo durante esa formación. Cuando tenemos estos elementos por separado y los hemos practicado, hemos buscado maneras de explicar cosas ayudándonos de estos elementos, podemos combinarlos, ¿vale? De hecho, dicen que lo difícil del visual thinking no es el visual, porque ya habéis visto que son dibujos muy sencillitos. Lo difícil es el thinking. Lo difícil es aprender este nuevo idioma en el que directamente pensamos con imágenes y además son imágenes súper, súper sintéticas y sencillas. Cuando queremos entrenar esta nueva habilidad, este nuevo idioma, podemos ir entrenando copiando dibujos como los que habéis hecho para después convertirlos en metáforas y en plantillas más complejas que nos van a poder ayudar a, no sé, muchísimas cosas. De hecho, os voy a enseñar algunos ejemplos para inspiraros para cosas que a lo mejor estéis trabajando o que os gustaría trabajar. Hay hay diferentes tipos de matrices. Para mí la matriz es algo, una herramienta bastante interesante. Y por ejemplo, aquí tenéis una matriz de evaluación en la que podemos rellenar con post-it de forma muy sencilla después de una sesión, después de un proyecto, después de algo, qué ideas hemos obtenido o qué curiosidad tenemos ahora por algo. Lo más interesante, también las lecciones aprendidas, qué cosas ha habido como aprendizajes y qué cosas mejoraríamos, ¿vale? Aquí la idea es eliminar la documentación extensiva. En vez de generar muchos informes sobre esa evaluación de lo que estamos haciendo, hacemos una evaluación más rápida, más gamificada y que además se queda por escrito en un panel que simplemente con una foto nos llevamos con todo el resumen de la información, ¿vale?
Esto lo vais a poder hacer presencial dibujándolo en un rotafolio o en una pizarra, o también lo podéis hacer online con muchísimas herramientas que tenemos disponibles. Ahora os mencionaré un par de ellas porque lo tengáis, pero podemos utilizarlo tanto presencial como online, ¿vale? Otro elemento, otra plantilla que podemos utilizar que es bastante útil es la plantilla de retrospectiva. ¿Qué es una retrospectiva? Es una reunión de mejora continua que hacemos igualmente cuando acaba una parte grande de un proyecto o que hacemos periódicamente con nuestro equipo, que hacemos después de una formación, cuando se acaba un trimestre y en la que analizamos de forma constructiva la situación sobre cómo hemos trabajado como equipo y qué tal nos ha ido con la productividad de las tareas. Normalmente se plantea con preguntas apreciativas, como veis, y este es un ejemplo, hay miles, el Start, Stop, Continue, y aquí tenemos, después de esa reflexión de cómo nos ha ido, qué necesitamos empezar a hacer, de qué nos hemos dado cuenta, y aquí todo el mundo puede añadir sus post-it y su información. También, ¿qué cosas estamos haciendo actualmente y deberíamos dejar de hacer porque nos hemos dado cuenta de que no funcionan y hay que pensar una alternativa? Aprovechamos y lo ponemos por aquí. Y la última pregunta, ¿qué estamos haciendo ahora que funciona y que deberíamos seguir haciendo igual? ¿Vale? Si os fijáis, el foco aquí no es buscar culpables de lo que funciona mal, sino fortalecer los aprendizajes de lo que funciona bien y revisar alternativas de lo que no está funcionando en ese momento, pero desde la responsabilidad compartida y desde el enfoque a soluciones. Como veis, es una herramienta muy sencilla, muy versátil que podemos utilizar casi en cualquier momento, cada cierre de ciclo. De hecho, ahora diciembre y enero, gran parte de mi trabajo es facilitar este tipo de herramientas en empresas, en equipos directivos y en equipos al final de todo tipo, para hacer esa recopilación de qué tal ha ido el año. Algunos hacemos lo de propósitos de año nuevo, pues esto sería como una fase previa. Analizamos lo que ha pasado y lo convertimos en algo que nos sea más útil. Otro ejemplo de visual thinking, de cosas que podríamos hacer, aquí tenéis un mapa de empatía, un tablero que nos ayuda a comprender mejor a otras personas. Lo utilizamos mucho en pensamiento de diseño, design thinking, como una primera fase en la que conocemos mejor a nuestros clientes. Porque muchas veces nosotras le vendemos algo a alguien que no se parece nada a nosotros. Imaginad que le queremos vender algo a un niño, tenemos que ser capaces de meternos en los zapatos de ese niño, esa niña y entender o tratar de entender en qué piensan, qué dicen, qué tienen a su alrededor, qué les preocupa, para desde ese pensamiento poder ofrecerles productos, servicios, soluciones, contenidos que verdaderamente se adecúen a ellos o a ellas. Aquí, como veis, es un panel muy sencillo en el que vamos recogiendo esa información. Si tenemos varios segmentos de clientes, pues podríamos hacer un panel para cada uno de ellos. En mi caso, por ejemplo, si hago formación en abierto, formación para empresas, tendría que tener un mapa de empatía para cada uno de esos dos segmentos, que me sirva para tener conclusiones y estrategias para los dos. Otro tablero interesante, y además quiero que os vayáis fijando que sabéis dibujar todo lo que hay. Si vuelvo hacia atrás, sabemos dibujar todos los elementos que aparecen, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora es mezclar todo para que nos sirva para dar más significado. Aquí tenemos un tablero de equipo muy interesante para hacer cuando un equipo inicia su trabajo o cuando inician esa colaboración conjunta o cuando inician una fase nueva o un año nuevo o un proyecto nuevo. Es un recordatorio de los recursos que tiene el equipo y de sus talentos y también un recordatorio de qué riesgos y qué frenos tienen para llegar a ese objetivo común que se marcan. Es un buen momento también y una buena actividad para recordar a todo el mundo el propósito, para recordar a todo el mundo qué objetivos son los que nos mueven y hacia dónde y con qué contamos o no. La idea, como las anteriores, utilizamos esta plantilla, tanto digital como presencialmente, y le añadimos unos post-it. ¿Qué tiene de interesante lo de utilizar post-it? Que al final nos obliga a que la información quepa en un espacio muy pequeño y que no nos enrollemos, porque lo que queremos es hacer útil la información y además un post-it cambia de sitio.
Si una idea, algo que creíamos que era un recurso, de repente se convierte en un freno, yo puedo despegarlo y pegarlo en otra zona, ¿vale? Con lo cual, ese movimiento nos ayuda muchísimo a que un mismo panel no, lo podamos reutilizar muchísimas veces, ¿vale? Tenemos este también de estrategia. Tenemos también modelos para explicar cosas, por ejemplo, ahora que está tan de moda la gestión del cambio cultural, pues por ejemplo, este panel de Thinking with You, tenemos el modelo de Ken Wilber sobre el cambio en las organizaciones. Y aquí se utiliza una matriz en la que hablamos de cambios internos y externos y de cambios individuales y como colectivo, ¿vale? Lo que intentamos transmitir con esta imagen es ayudar a entender este modelo o esta aproximación al cambio de una forma súper sencilla. Porque si os fijáis, lo que Ken Wilber nos dice es que cuando queremos hacer un cambio, una transformación en una organización, sea del tipo que sea, habría que tocar estas cuatro cosas. A nivel del individuo interno, sus creencias, conocerlas y trabajarlas. A nivel externo, los comportamientos. Y también habrá que revisar cuál es la cultura actual y la deseada y cuáles son los procesos, herramientas que se están utilizando y que probablemente haya que cambiar. Lo que nos dice Wilber es que si no tenemos en cuenta estos cuatro espacios, puede que no haya impulso suficiente para los cambios, ¿vale? Pero veis que es una forma muy sencilla, súper clara, en la que solo estamos utilizando muñecos sencillos, tamaños de letras y tres colores, simplemente, ¿vale? Y es una buena manera de tener nuestro esquema y si somos consultores, consultoras, por ejemplo, cuando le explicamos esto a un cliente que es ajeno a su día a día, pues también ayuda mucho a que se acerque. Otro ejemplo en el que podemos utilizar Visual Thinking puede ser una infografía con recomendaciones. Fijaros en estos dibujos que aparecen aquí también de Thinking with You, que están descargables en su web si queréis entrar, estos y alguno más. Vemos que todo lo que hay aquí dibujado lo sabemos dibujar. Hemos visto que es más o menos sencillo y también vemos que son unas recomendaciones que, bueno, tienen cierta secuencia. Encontramos las flechas, encontramos las enumeraciones, los diferentes tipos de letra y los iconitos. Y como veis, es una forma muy atractiva y muy sintetizada de recoger la información. Yo ya veo esto y de un vistazo es más fácil que lo recuerde y es mucho más atractivo incluso como para decorar una sala en la que estemos trabajando. Así que nos valdría también para infografías. De momento hemos visto para revisar y hacer reuniones de mejora continua, para hacer sesiones estratégicas, también para analizar determinadas cosas. Hemos puesto el ejemplo de analizar clientes. También para explicar modelos de trabajo, para hacer infografías y, bueno, en el modo seguimos organizando reuniones, pues también podríamos generar una agenda de lo que vamos a hacer en un proyecto o en una reunión, teniendo en cuenta estos elementos. Esta agenda que veis aquí pertenece al libro Visual Collaboration y veis que en este caso tenemos muñequitos de estrella, pero vamos viendo un poco cuáles son las preguntas, los objetivos, los próximos pasos, qué resultados hemos tenido y todo se queda recogido de una forma muy, muy sencilla en un panel que casi cualquiera de nosotros, nosotras podríamos dibujar. También podemos, os decía, utilizar estas herramientas online. De hecho, os he puesto aquí Metro Retro, es una página web gratuita en la que tenéis muchas plantillas de trabajo. Están en inglés, pero se pueden editar al idioma que queráis o cambiar las preguntas y tiene muy fácil acceso. Nos registramos, creamos un tablero, le ponemos la plantilla que queramos y ya está, y podemos trabajar. Y también tenéis Mural, Miro, y yo creo que la herramienta más sencilla de todas las que os vais a poder encontrar, si queréis empezar a probar con ellas, es Google Jamboard. Veis que tiene muy poquitas funcionalidades a la izquierda, nos deja subir una imagen y en este caso sería una retrospectiva que, que va sobre rosas. En este caso es qué retos tenemos, qué éxitos hemos tenido y qué oportunidades se abren ante nosotros, ¿vale? Esto también podría ser para una reunión de final de un proyecto, final de un año
o final de una etapa, ¿vale? Y aquí podemos poner los post-it virtuales y después lo podemos descargar en ambos casos en PDF y llevarnos la reunión. A mí me gusta mucho utilizar estos tableros en las reuniones en remoto porque ayudan a que una vez que ha terminado la reunión, como hemos estado trabajando constantemente durante toda ella, podamos llevarnos ya el trabajo hecho. Bueno, y os voy a enseñar por último algunos casos reales de uso, algunos ejemplos de cosas que os puedan inspirar, os puedan ayudar a ver dónde podemos usar esto que os estoy contando. Y bueno, por ejemplo, con niños en colegios para ayudarles a comprender la neurodiversidad, para que adquieran esta herramienta que les puede ayudar también en su forma de estudiar, aprender a hacer esquemas, mapas mentales, que los niños con dificultades en el lenguaje o en la atención no se sientan tan excluidos. Y lo que hacemos en estas formaciones, como veis, es un poco enseñarles los elementos y practicar juntos. Intentamos utilizar elementos que les gusten a ellos, más tipo animalitos o como ellos quieran, y es una herramienta muy útil. Además, se sienten muy motivados porque aprenden muy rápido con estos trazos tan sencillos y eso aumenta su sensación de capacidad. Otra experiencia interesante es en la Universidad San Pablo CEU, con varios profesores universitarios que querían enriquecer sus explicaciones una vez estaban dando clase. Es una manera que encontramos, incluso para explicar procesos de tutorización, fue enseñarles estas herramientas también de visual thinking para que fuesen un elemento añadido en su día a día. Igualmente, cuando hablamos de formadores internos en organizaciones, ¿vale? Aquí hablamos de un entorno universitario, pero también lo podemos hacer dentro de una organización con esas personas que transmiten mucha información dentro de ella. Y bueno, en procesos de design thinking para explicar cosas. Y también es una herramienta interesante cuando trabajamos en el mundo de las ONGs, como aquí en Fundación Telefónica o en otras entidades, porque a veces tenemos colectivos de baja cualificación o de riesgo de exclusión y las imágenes les ayudan mucho a aprender, porque quizá no están tan acostumbrados a tantísimos textos y tantísima información. Y hay veces que incluso pues tienen dificultades también con el idioma y las imágenes les ayudan mucho a entender todo mejor. Para diseñar y rediseñar productos y servicios, aquí hicimos un proceso con Aseproce y Middleton para hacer una revisión de sus clientes y ver cómo podían encontrar formas de generarles servicios más atrayentes. Y bueno, si nos vamos también al mundo online, tenemos pues en este mundo de pandemia todos los congresos online, todas estas posibilidades de asistir a formación, pues en los congresos de innovación de la FP hemos trabajado muchísimo también visual thinking. Hemos enseñado a los alumnos a utilizar estas herramientas para gestionar sus proyectos. Incluso hemos utilizado plantillas para ayudarles con su marca personal, con sus procesos de búsqueda de empleo, con los procesos como emprendedores y como veis es algo que vamos a poder llevarnos a muchos ámbitos de nuestra vida y que dentro de esa sencillez nos damos cuenta que lo más importante es practicar, practicar y practicar, porque ya habéis visto que es bastante sencillito. Os quiero dar las gracias por este ratito juntos, juntas y dejamos un poco espacio abierto a que me podáis preguntar lo que queráis, que estoy encantada de poder responder a vuestras preguntas o bueno, de ampliar cualquier cosa que os haya llamado un poquito más la atención. Muchas gracias, Noemí. Qué magnífica charla. Gracias de verdad. Nos ha faltado dibujar. Estamos ahí. Espero que esté todo el mundo con el rotulador, pero nos ha faltado dibujar. Ya lo creo que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Una charla magnífica. Vamos a dar un poquito de tiempo por ver si las personas que nos han escuchado tienen alguna duda, quieren hacerte alguna pregunta. Mientras tanto, mientras escriben las preguntas,
Sí me gustaría decirte, Noemí, en tu experiencia, crees, vamos, has dado muchísimos argumentos para creer que el visual thinking realmente funciona, pero ¿cómo lo diferenciarías de hacer, pues no sé, un acta de reunión al uso, poner el PowerPoint al uso, hacerla, no sé, los procesos clásicos, digamos? Mm. Bueno, cuando hacemos un PowerPoint, al final, nosotros nos estamos imaginando qué es lo que va a pasar y lo construimos desde ahí previamente. Pero hay Ujú. reuniones que son más de co-creación y son Sí, más creativas, con lo cual, si tú ya llevas el guión hecho, es como que tienes que seguir ese guión. Pero cuando lo que queremos es favorecer inteligencia colectiva, extraer, pues, el sí, que está pensamiento de bien. unos, de otros, añadir la información que trae cada persona, al final es algo que se tiene que crear en el momento. Por eso tiene más sentido para mí dibujarlo en el momento. Nosotros hablamos de la cosecha. Y la cosecha es todo ese registro gráfico de lo que verdaderamente ha pasado. Cuando haces el PowerPoint, tú ya te has inventado el proceso que vas a seguir. Es como que no dejas tanto espacio a la creatividad y a que aparezca lo que tenga que aparecer. Y en cuanto a las actas de las reuniones, pues bueno, ya es aburrido hacer un acta de reunión. Yo creo que a todos y todas nos aburre hacerlo y nos aburre ir a buscarlo y recordarlo. Y entonces esto es una manera de sobre la marcha. Yo estoy aquí hablando, pongo el post-it, vengan que hemos quedado, lo muevo allí, tal. Acabado la reunión, toma, lo tenéis hecho. Porque lo importante es la idea, que quede clara y no que esté todo en un formato muy estandarizado que nos lleve muchísimo tiempo. Lo que queremos es que de un golpe de vista tengamos la información, que incluso Ujú. sea fácil leer en diagonal porque ves las 4 ideas y ya lo tienes hecho. Sobre todo es centrarnos en aportar valor más que en aportar documentación, ¿vale? Que hay veces Ajá. que yo siempre pienso, ¿qué es más importante, el regalo o envolverlo? Digo, pues mira, si no me va a dar tiempo, por lo menos que tenga el regalo. Porque si me pongo a buscar el papel, el lazo, el no sé qué, el no sé cuánto, a lo mejor no lo dedico a lo que verdaderamente es valioso. Así que aquí la idea es, voy a dar valor, voy a terminar cosas antes que hacerlas súper perfectas y documentadas. Porque Ujú. además, Teresa, yo no sé tú, pero ¿tú te lees las instrucciones de las cosas habitualmente? ¿O te gusta primero probar a Uf. ver cómo funcionan? Creo que casi todos hacemos eso, sí. Como lo de aviso legal, acepta, acepto, 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 y no nos leemos nada porque es que es Nada, aburrido. Es claro. una manera, el hacerlo visual es una manera de saltarnos ese trámite, que en general, pues no nos gusta. Hay gente que sí, que se lo lee todo, pero en general pasamos un poco más de ello. Ujú. Hombre, sobre todo lo que más fuerza tiene, yo creo, es ese golpe de vista, ¿no? Es poder tener Mm, ese dibujo en el despacho, en la oficina, en el sitio donde trabaja la gente y de un golpe de vista recordar lo mm, que ese dibujo representa, ¿no? La idea o el sí, foco o el, ¿no? El, sí. el plan de acción que significa. Mm. Además, esto del dibujo tiene una cosa muy curiosa. En mis cursos vienen niños, vienen adultos y de todo tipo. Y una de las cosas que dice siempre todo el mundo cuando se apunta es, pero que yo no sé dibujar. Ya, Y yo digo, sí, no os preocupéis y aquí nadie sabe. Y cuando llevan un ratito dibujando y miran el cuaderno y dicen, bueno, si con 3 círculos y la sombrita esto parece algo, como que se animan. Esto de la autoeficacia, me siento sí. más capaz. Y cuanto más capaz me siento, más lo intento. Y cuando acabamos el taller, que normalmente hacemos entre 4 y 8 horas, dependiendo del taller que sea, la gente se siente muy capaz de esto y de muchas otras cosas. Y los niños les pasa igual. Y yo creo que eso no tiene precio. Ya. Esa sensación de me siento capaz de algo que antes pensaba que era muy difícil y aquí en 3 horitas me he hecho unos dibujos muy chulos. Yo creo que, como te digo, no tiene precio. Es algo maravilloso y que ya habéis visto que tiene como mucha versatilidad. Más allá del dibujito, podemos generar muchísimos mapas de trabajo. De hecho, la idea es que cada uno genere sus propias herramientas de trabajo individual y de equipo. Bueno, y que reutilicéis las que yo os he puesto aquí, evidentemente, que os las regalo y que igual en la web de 359 o en la de Thinking with You tenéis más cositas si queréis ver. Ujú.
Qué interesante esto que has dicho de cuanto más capaz me siento, más lo intento, ¿no? Qué Mm, frase que la has dicho así rápido, pero qué mm, valor tiene, ¿no? A la hora de educar, a la hora de motivar. mm, Muy importante. Oye, y Noemí, ¿tú crees ahora que el visual thinking es realmente una tendencia que se puede implementar? Ya lo has hablado también, pero en la mayor parte de mm. empresas, en la mayor parte de reuniones. Pues yo creo que el tema del trabajo híbrido remoto le ha dado un empujón a esto importante. Ujú, Y es verdad que yo llevo varios años trabajando en esto, no era muy conocido en empresas, pero ya se estaba empezando a hacer, sobre todo en la parte de innovación y cada vez más. Yo hago muchos cursos y se llenan siempre de gente de todo tipo, de personas que hacen formación para familias, de docentes, de psicólogos, de coaches, que quieren tener más herramientas, de formadores. Cada vez más viene gente del entorno de tecnología también. Al final yo creo que se está extendiendo porque estamos todos, todas un poco abrumados con la cantidad de información que manejamos. Y esto al final lo simplifica bastante. Y yo creo que en los últimos 2 años le he visto bastante empujón y ujú. como a veces no nos queda más remedio que utilizar algún tipo de tablero, herramienta remota para poder trabajar, pues nos ha obligado, bueno, ha obligado a muchas personas a por lo menos intentarlo. Y además Ujú, ya hemos visto que Visual Thinking no tiene por qué ser dibujar mucho, puede ser letras, espacios, cuadrados, plantillas, ujú. tiene mucha más elaboración, con lo cual, aunque no dibujemos mucho, podemos generar herramientas interesantes. Yo creo que cada vez más se está empezando a utilizar. En Alemania, por ejemplo, que es origen de mucho de esto, se lleva utilizando muchísimos años y en Latinoamérica hay una comunidad interesante en Colombia y en Perú y en Argentina, por ejemplo, que hacen mucho movimiento de este tipo en las organizaciones. De hecho, algo interesante de la pandemia ha sido que estamos más cerca que nunca. Y yo he Claro, tenido oportunidad de ir a varios cursos de este tipo con personas de muchos otros países y es maravilloso, porque al final aprendemos también de su forma de verlo, de sus trucos, de sus plantillas, de sus cosas, de cómo lo facilitan ellos y es una manera maravillosa de compartir. Así que poco a poco esto está cada vez más implementado. De momento ujú. yo a las profes de mis hijos ya las he tenido en el taller Ah, mira. y a mí con mis hijos me ha ayudado muchísimo porque son muy pequeñitos y la motricidad fina no la tienen muy desarrollada y ahora están empezando a aprender a escribir. Entonces ese entrenamiento que hemos hecho previo de tanto dibujar ahora está dando sus frutos y bueno, les está ayudando mucho también físicamente, porque esas manos tan chiquititas de bebé, pues no están preparadas a Ujú. veces para empezar a escribir. Qué interesante, Noemí. Y Mm. en la educación o en el juego con tus hijos, ¿cuándo has empezado a emplearlo? ¿Cuándo crees que a otras madres les podría servir también? Pues desde el primer momento que se interese por coger un lápiz, una pintura o algo. Ujú. Cuando les ofrecemos papel y herramientas, como os decía antes, o pintura de Sí. dedos o plastilina o algo, les estamos ayudando a conectar el cerebro con las manos. Ujú. Así que esos garabateos, esas formas que hacen, les van a ayudar tanto a esa motricidad, a los músculos y a los huesos, como a generar conexiones neuronales. Así que, aunque sea garabatos nada más, es maravilloso y hay que dejarles que fluyan y no ser muy críticos ni críticas con sus dibujos, porque lo que Claro. queremos es que tengan creatividad y lo que os decía antes, si les ofrecemos varios materiales, que empiecen a entrenar la toma de decisiones, que empiecen a entrenar esto que decíamos de ser más o menos creativos y que le dejemos libertad. A veces no dejamos mucha porque lo manchan todo, Claro. pero bueno, la idea es que como ahora venden mucho material de esto de fácil, muy lavable, los De rotuladores y limpieza todo, fácil, ¿no? que elijamos bien el material para que luego dar rienda suelta a la creatividad no se nos vaya de las manos. Pero y con esto empezaba un poco la sesión. Después pretendemos que como adultos seamos creativos, pero de pequeños coartamos muchas de estas libertades. O pretendemos que Ya. tomemos decisiones y a un niño no le decimos, toma, dibuja esto, haz esta ficha, haz esta lámina. Y no les dejamos un poco de expansión. Y eso al final les va a ayudar mucho en el futuro.
Ujú, Así que casi desde el principio. Yo claro. creo que además venden pinturitas así a partir de 1 año, que son como formita de huevo, que son además comestibles, no para que se las coman, pero si se tragan Pero si algo te no las pasa comen no nada. pasa nada, Sí, claro, que están más o menos controladas y que no manchan mucho. Y es que además es ejercitar cuerpo y mente, como se suele decir. claro, Y claro. para personas mayores también muy interesante el volver a retomar las caligrafías estas de Rubio, y Ajá. es muy interesante, o colorear, los mandalas, porque estamos conectando todo el tiempo cerebro mano, y nos ayuda mucho también a estar presentes, como meditación. Que no sé tú, Teresa, pero a mí me cuesta, estoy como muy dispersa todo el tiempo, con tanta información y Sí, estas cada vez agendas nos cuesta más. trepidantes. Cada vez Mm, nos cuesta más tener momentos largos de concentración, ¿no? Porque si no es el sí, teléfono, el WhatsApp, el mail, mm, es difícil. Pero bueno, sí, hablabas de no coartar la creatividad en niños pequeños y trasladado un poco a la charla que nos estabas dando, que bueno también que el visual thinking promueva la creatividad en los equipos, ¿no? También es mm, una manera muy buena de fomentar esa creatividad, ese brainstorming de una manera mucho más atractiva, ¿no? sí. Además, yo creo que lo más bonito de rodearte de otras personas es aprender de ellas y aprovecharte, aunque suene mal, de su conocimiento. Cuando Claro, estamos co-creando las sesiones, los aprendizajes, o tenemos esa reunión de brainstorming, o estamos buscando soluciones a algo y lo estamos dibujando, garabateando, poniendo post-it, lo que sea, yo creo que es un ejercicio de aprovechar la inteligencia colectiva brutal. Mucho sí, sí, mejor que llevar el PowerPoint de lo que yo había pensado, que lo que yo había pensado claro. está dentro de mi mapa mental, que a lo mejor no tiene nada que ver con el del resto. No, y además hay un tema jerárquico ahí, ¿no? Sí, Quiero decir, cuando tú utilizas un PowerPoint, alguien que tiene el conocimiento lo presenta al resto y el resto lo compra, ¿no? Entre sí, comillas. Cuando tú estás abriendo un proceso de visual thinking, de brainstorming, de todos nos ponemos al mismo nivel, todos aportamos y todos tenemos algo que decir, ¿no? Y sí, yo creo es que la es un idea. punto de partida quizás muy sutil, pero que te hace estar de otra forma en una reunión, ¿no? Necesitamos gente que esté activa y no que esté asintiendo y ya Claro, está. claro, es que es convertirte en activo cuando un PowerPoint te convierte, inevitablemente en pasivo, ¿no? Claro, no estoy en contra de los PowerPoint, No, 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 simplemente que estoy y hay momentos cada para cada cosa, cosa, ¿no? claro, Claro, sí, hay que momentos en los cada, que claro, una dependiendo cosa del es diseñar objetivo, entre todos la estrategia y otra cosa es, una vez hecha la estrategia, que se presente, ¿no? Al equipo, exactamente. lo que entre todos hemos pensado. Mm. Pero quizás son momentos diferentes, ¿no? Del trabajo en equipo. Claro, por eso eligiendo bien el objetivo de la sesión, del momento, de lo que se quiera hacer, podemos usar unas herramientas u otras. El PowerPoint es muy útil en muchos momentos, pero cuando lo que queremos es decisión de equipo, convencer al equipo de algo, ver juntos una estrategia para algo, desde luego yo creo que hay una herramienta más horizontal y más líquida, como puede ser utilizar Visual Thinking y elegir bien la plantilla de trabajo, lo que vayamos a hacer y partir desde ahí para que todo el mundo más democráticamente también participe, Claro. votemos las soluciones, que busquemos cómo colocarlas según su impacto y bueno, son Ujú. sesiones bastante enriquecedoras y que yo creo que casi cualquiera puede plantear. De hecho, con los ejemplos que hemos puesto hoy, tenemos ya unas cuantas plantillas para probar, si queremos. Además, aprovechando que estamos a final de año, que es época de revisión de qué tal nos ha ido, de aprendizajes y de pensar en el futuro. Estupendo, Noemí. Pues con este pensamiento tan genial de final de año, ¿no? De hacer un Sí, poco revisión de lo que hemos aprendido, que estos 2 últimos años en general y por las circunstancias que todos conocemos, en mayor o menor medida han sido un aprendizaje para todos, ¿no? Y para mm, revisar muchas cosas. Pues con este pensamiento, si te parece, nos quedamos. Ya sabes que queremos ser sí, siempre muy respetuosos con la hora. Así que darte las gracias una vez más por estas charlas magníficas que tenemos contigo y nada, emplazarte para la próxima, ¿eh, pues Noemí? yo siempre os digo que sí, encantada de estar en este espacio de nuevo con todos, todas y contigo, Teresa,
que da gusto trabajar contigo. Así que yo Hombre, faltaría más. mando un abrazo a los conectados, conectadas y Sí, también a los una que nos Teresa que verán hay aquí después. también. Teresa, Sí, muchas gracias. muchas gracias. Y bueno, y quien nos vea después la grabación, Sí, pues también un abrazo fuerte y muchísimas gracias. gracias, Y nada, Noemí. espero ver vuestros dibujos, Teresa. Ya me mandaréis alguno. Teresa y todos los demás. Así Muy que un bien. abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias como siempre, Noemí. Es un lujo escucharte. Gracias a todos por seguirnos. Un abrazo. Adiós.